Cristian. Al fin viernes, Moreno, ¿cómo le va? ¿Cuánto hacía que no Sáquese el hacíamos abrigo. eso? No, por si favor. tengo un frío bárbaro acá. Ay, Dejan abiertas estoy las puertas para congelada. ventilar y yo tengo un frío que... Pero después cuando salga... No, mire, prefiero estar calentito ahora y después tendré lo que tendré, pero Listo. si tengo frío ahora, tengo Después frío me la también. banco, como No, ustedes, no, déjeme así con este que trae, aparte es Bueno, no, abrigadito. yo me esto, saqué ¿eh? mi camperón porque después va a ser peor. Sí, una campera de viernes a la noche esa, ¿eh? Es brava esa campera. Esa no es una campera así nomás. No, esa, ¿eh? bueno. ¿Cómo estamos, Vitia? ¿Qué novedades tenemos? ¿Vino Pimpi? Claro, Por ¿cómo que pero no? Pimpi siempre viene y viene temprano. Ya se acabó ¿Por qué eso, viene Moreno, se temprano? acabó. Porque la traigo yo. No, Si no, yo no la llegaría, puedo. no llegaría nunca Yo temprano. pido, por favor. No llegaría temprano. No, ¿Cómo llega estamos? temprano por sus propios medios, Moreno. Usted, digamos, bueno, ya está, estamos mal. Estamos mal, pero vamos peor. Vamos, cada día será, Por lo o menos- sea, sonríe porque mañana será Sí, peor, es claro, esto. claro que sí. ¿Cómo estamos? Económicamente estamos bastante complicados. Bueno, usted mismo lo ha dicho en los medios de comunicación Que hoy que tuvimos una cantidad de medios, terrible cómo ha salido, Impresionante. ¿eh? Sí. ¿Cómo le fue en Bahía Blanca? Nos fue muy bien. Arrancamos a las 8 de la mañana y eran todos los medios, e incluso algún canal de televisión vino 2 veces. Vino media mañana y vino media tarde porque cuando pasó el noticiero le había aumentado el rating, entonces vino a hacer otra nota más distendida. Hay un programita que lo pasan ahora antes de la nata, después mandan a la nata en el horario pico. Es el programa anterior a la nata, hicimos una buena grabación, como de media hora. Programa de economía, finanzas, sobre el canal de Bahía, ¿no? Pero va a las 9:30, o sea, hubo mucha repercusión de prensa. Y después la universidad, muy bien, ¿eh? El salón, Muy buena, el muy aula magna buena estaba el lleno. panel, extraordinario. Sí, sí. Y ahora, bueno, han invitado a otras universidades y ya terminamos. Hoy terminé de revisar la parte escrita del plan, falta incorporar algunos Bueno, gráficos, ya hay cuadros. que lanzarlo, ¿eh? Se lo voy a mandar para que lo corrija, voy a Pimpi, pero el problema lo tengo con Pimpi, porque cada vez que lo mande, yo le voy a decir lo que va a pasar. Se lo voy a mandar, usted Sí. me va a contestar Yo usted lo- inmediatamente. Pero Pimpi me va a empezar a explicar, no quede acá, que no quede allá, que no tuve tiempo, que me pareció, que esto, que aquello. A vos no te gusta porque yo te lo voy a corregir. Claro, y Esa va a es la salir, verdad escúcheme, verdadera, por eso vamos no a la va convocar mandar. al evento y vamos a estar todos esperando que lleguen las correcciones de Pimpi sentadito ahí en el panel, Mirá qué esperando. ¿Te das Mira. cuenta? El jueves que viene nosotros vamos a hacer un acto. Vamos a hacer un acto, Moreno, el 16 de junio. Sí, claro. Vamos a hacer un acto porque vamos a buscar ese punto en que podemos, con memoria, con compromiso militante y sobre todo con sentido de patria, valorar la importancia que tiene hoy que todos nos pongamos la celeste y blanca. Y entonces, ¿qué pasó cuando se empezó a hablar de esto? Me dijo Moreno, vamos a hacer este acto, bla, bla, así, asá. Entonces digo, podríamos poner un artículo en el periódico que hacen los compañeros, El Bastón de Mariscal, que de paso Precioso. lo recomendamos a todos. Es un periódico para leer, para discutir en las reuniones, para trabajar. ¿Y qué dijo Moreno? Buena idea, escribilo, era un sábado a las 10 de la noche, escribilo, me lo mandás mañana a la tarde, lo miramos, Muy bien, porque muy le digo, está el periódico medio ya para Para imprimirse, capaz que la perjudicamos pero escribilo, me dice, escribilo, buena idea. Bueno, el artículo va a estar, Moreno. ¿Qué querés que te diga? Moreno, pero te dijo eso porque el que hace las buenas propuestas las implementa también. Me pareció, yo comprendí perfectamente y dije, ¿No es bueno, así? el pez por la boca muere, la Pimpi también, Claro, y bueno, y ahí estamos. Hiciste el artículo. Exacto. Muy Y bien. salió un lindo artículo. Y Lo hizo como muy bien. corresponde, ¿cómo no va a Lo hacer hizo un muy artículo que bien. no Lo se hizo muy bien. Como Lo corresponde, vamos a Moreno. tener jueves para distribuir en el acto. Perfecto. Muy bien. Escúcheme, Moreno, ¿cómo venimos a nivel internacional? Mire, Bueno, tuvimos la cumbre de las Américas, ¿no? sí, en la cumbre, no, digamos, el discurso del presidente fue un discurso muy singular. No es normal que un presidente viaje a otro país y critique
la administración anterior, aunque no es normal, no es normal lo que este muchacho hace. Bueno, no es normal. ¿qué pretende, Moreno? Usted imagínese que venga acá un el presidente Francima, y se va a poner a hablar más de Macri, y eso no existe. No es normal, algo está pasando que no es normal. Uno puede hablar en general, puede decir algunas cosas, pero genera una situación muy incómoda. Muy incómoda, es muy raro, o sea, no. Es como primero una cosa que no casi infantil, claro, de creer que con eso te va a congraciar claro, con el dueño claro, de casa, criticándole el primo con el que se ha peleado. Exactamente al revés. Algo así, ¿no? Exactamente al revés. Mire, no hay antecedentes de una situación así. Y a su vez no tiene razón, digamos, lo que hizo Trump fue destruir la globalización, y eso beneficia a la Argentina, no perjudica. Y si el crédito del Fondo Monetario, en realidad, si no lo daba, lo que no es un problema de que le dieron el crédito. Mire, el único que dijo esta boca es mía fui yo, firmé una carta, yo se la mandé a la Lagarde. El Partido Justicialista en ese momento, yo lo hablé con el presidente del partido, me dijo, bueno, intentemos, veamos. Pero nadie se expidió. No es que los que están ahora en el gobierno se opusieron. De ninguna manera. El único que mandó una carta diciendo para que no le den toda la plata a Macri, para que el próximo gobierno, que nunca pensamos que iba a ser esté con las manos atadas. Claro, esto fue mi carta. Y entonces es muy raro, porque no es que salieron a decirle al fondo no entregue la plata. Nosotros nos oponemos como el grupo político, no sé de quién, a que se opongan a que entregarle la plata. Pero a su vez, lo único que habría acontecido es que se hubiese producido una crisis brutal manejada por Macri, porque una cosa es una crisis brutal manejada por el peronismo. Y por Macri, qué problema, ¿no? Y bueno, entonces imagínense lo que hubiese sido la Argentina sin la plata del fondo y la crisis manejada por Macri. ¿Por qué? ¿Qué decíamos nosotros para evitar eso? Que se vaya Macri en abril. Dijimos, en abril del 19 fue la última oportunidad para que hubiese una transición tranquila, se lo dijimos, y ahí fue cuando lo hicimos público. Y Álvarez Agis, entiendo yo por instrucción de Cristina, salió a decir que Macri tenía que terminar su mandato, que él lo iba a ir a defender a Plaza de Mayo. Si hacía falta, sí, yo recuerdo. Muy bien. Entonces, miren, no sé qué están diciendo. Porque si Macri no venía la plata del fondo, obviamente la conmoción iba a ser brutal y la crisis la iba a manejar Macri. Iba a ser una cosa espantosa. Lo que había que hacer era un gobierno de transición. Dijeron que no, porque no saben medir las consecuencias de lo que va a pasar, como no saben medir las consecuencias de lo que va a pasar ahora. Y por eso es imprescindible que Alberto y Cristina renuncien. Cuanto antes renuncien y tengamos una ley de acefalía que permita elegir otro presidente, yo sugiero que sea un gobernador veterano, peronista, que la esposa le dé autorización, que el médico le dé autorización porque es un hombre veterano, va a ser mejor, y con todos atrás quizás podamos dar vuelta a la situación. Si no, esto es irreversible. Mire, lo que ha acontecido esta semana, ayer, hoy, en términos de la situación en el mercado financiero, donde ya el ministro empieza a plantear la hipótesis de un golpe de mercado, es la imposición de la realidad. No tienen manera, ya hay un problema del refinanciamiento en la deuda en pesos. El déficit fiscal que tuvieron en mayo no llegó al 10, llegó al 9,50. Es imposible, no tienen manera de continuar así, no tienen manera. No, Moreno, en realidad es el 3%, está exagerando, es el 3% de los gastos operativos. Usted le tiene que sumar a eso los intereses, le tiene que sumar lo que pasa en las provincias y le tiene que sumar el déficit cuasi fiscal del Banco Central. El déficit cuasi fiscal del Banco Central son 3,5 puntos del PBI, más 3,5 puntos del Tesoro Nacional. Cuando usted suma
el déficit primario, más el pago de los intereses, más lo que pasa en las provincias. No hay manera de financiar eso. Y si lo hacen emitiendo, lo único que va a pasar es que van a acelerar la inflación. Ahora ellos hacen una contabilidad creativa que emiten. Ahora hacen una contabilidad creativa, no por un detalle muy menor, pero emiten. Bueno, pues les va a ir a inflación, porque en el fondo no lo están cumpliendo. Entonces la inflación de este mes, nosotros la que hacemos para los clientes, nos da 5,6. El INDEC le va a 5,2, 5,4, 5,8, no sé. Bueno. Pero va a estar ahí. Va a estar ahí, digamos, no es que la mía es para los clientes y nada más, y en la serie que yo sigo, no hago lo que hacían las consultoras de antes. Yo digo, no, es la que hago para los clientes, pero se la cuento porque va a estar por ahí. Un poquito más, un poquito menos, para las decisiones que tienen que tomar. Están para ahí. Hoy una radio de Neuquén, Radio Nacional de Neuquén, yo espero que no lo hayan echado al pibe pobre. Bueno, no importa. La Radio Nacional me llama, me dice, mire, quiero hablar con usted sobre las declaraciones de Brown, ¿no? Uh-huh. Sobre la hiperinflación, la inflación. Ladrónima lo sí, llamaron bueno. En Tierra del Fuego. Y entonces le digo, mire, la inflación se produce cuando o hay mucho desorden en el sector privado, o hay mucho desorden en el sector público, o hay desorden en los dos. Puede haber orden en el sector público y desorden en el privado e inflación. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Es difícil la inversa, que haya orden en el privado y desorden en el público y no haya inflación. Muy difícil. Y se acelera la cosa cuando hay desorden en lo público y desorden en lo privado. Hoy hay desorden en lo público y hay desorden en lo privado. Con este déficit que yo le estoy diciendo, lo demás son hechos de voluntad que no tienen nada que ver con la realidad. Usted no puede tener un déficit fiscal de 10 puntos del PBI. Mire, esto es una estupidez. Lo quisieron resolver con la teoría monetaria moderna, con esa estupidez del año pasado, anteaño, en el 20, cuando venían los economistas de algunos allá a hablar de, no, podés emitir todo lo que quieran. Ahora hace poco que un espacio político vinculado a... Trajo un economista también que empezó a hablar de la teoría, estaba Boudou sentado al lado. Bueno, Boudou no emitió palabra, estuvo ahí porque... No es que validó eso, Boudou, podemos discutir unas cosas, ¿no? Pero tiene las causalidades de la economía en su cabeza. Yo me asusté cuando lo vi a Boudou al lado. ¿Qué va a hablar? Me dijeron, no, después no habló. Simplemente estuvo ahí, lo presentaron para que el hombre no hablara solo, pero no habló. No es que salió Boudou a explicar que... No. Entonces, pero lo traen a explicar que vos podés emitir todo lo que quieran, que no pasa nada. Miren, muchachos, eso no es economía. Eso son artes gráficas, eso es una estupidez. Eso fue lo que le permitió a Alberto mantener todo el 20 pensando que no iba a tener consecuencias dándole a la maquinita. Mira, acá está. Ahora, si siguen, es imparable. Entonces, la parte de no cumplir con el fondo y que esto termina como Alfonsín. Y si cumplen, que... tienen que terminar con este déficit de 10 puntos, no lo pueden sostener. El fondo ahora dijo que cumplió las metas cuantitativas. No, lo que dijo el fondo es que va a cumplir, porque ¿qué es lo que dice el fondo? Para diferenciar bien metas y objetivos, porque cada uno le da esas definiciones de metodología, lo que quiera. Lo que dice el fondo es, yo te había puesto unos objetivos globales para el año. Exacto. Por ejemplo, 2,5 puntos de déficit no primario. Estamos hablando de metas entonces. No, ellos llaman las metas a las trimestrales. Okay. O sea, ellos te pusieron objetivos en el año y metas por trimestre. Entonces, puede ser que no cumpla las metas del trimestre. Las metas no están del todo cumplidas, te doy un changüí. Yo creo que a fin de año capaz que sí llega. Sería más o menos así el informe. No, y tenés que llegar. Claro, pero si no, como ya que, hay... claro, pero como que hay posibilidades que llegues, digamos. Sí. Sería como... El tema sería así. Si vos no te dan por muerto ahí. Claro, si vos no cumplís las metas trimestrales, el último objetivo no cumplido, que es en diciembre de este año, se evalúa febrero o marzo del año que viene. Y recién ahí entonces te empezarían a mirar más fijo. Pero ya entraste en un año electoral, entonces bueno, vas tirando. Por eso... Y esa es la especulación de algunos. Sí, claro, pero eso trae aparejado, y puede pasar, pero eso trae aparejado. Cuando habla Melconian, y por eso yo cada vez tratamos de ser más preciso, hay una parte que Melconian no habla.
que es cómo van a asumir ellos el gobierno. Porque dice, yo estoy haciendo el plan económico para el próximo. No, y el plan económico para el próximo gobierno. Ahora, entre que ganaste la elección y asumís, pasan 40 días si ganás en primera vuelta. Supongamos de 30 de octubre al 10 de diciembre. En esos 40 días van a empezar a hablar de sincerar la economía. ¿Quién hace ese trabajito sucio? Bueno, eso lo va a hacer la realidad. Y ahí es donde la pobreza te va a llegar a 70 puntos porcentuales. 70 puntos. Sí, claro. 70 puntos porcentuales va a ser muchísimo peor que el 2001. Va a llegar a 70 puntos. ¿Por qué va a ser peor que en 2001 en la medición? Porque es más exigente. Esta es la medición de Macri. Macri hizo más exigente, al revés de lo que piensa la progresía, que dice, no, ¿cómo va a ser más? La hizo más exigente porque tenía que explicar que el gobierno peronista... El 25% de Cristina. Claro, la había dejado en el 30%. Entonces, cuando hacen el bloqueo estadístico y vuelve Todesca a medir, la medición de la pobreza que arranca la nueva serie es más exigente que la que hizo Alfonsín. Cuando decís más exigente, lo que quiere decir es que pone condiciones más altas para no ser pobre. Claro. Eso quiere decir. Que claro, en vez de salame te pone algún fiambre más. ¿Está bien? Vos pones falda, decís, bueno, si comés falda, no, ya te pone cuadril. Es así de fácil. La canasta es más exigente. Es más cara la canasta. Yo cuando digo exigente... Y entonces caen muchos más. Claro. Porque son la lógica, muchas más las personas que no alcanzan. ¿Cómo se hace la canasta para medir la pobreza? Vos haces una encuesta general de gastos durante un año, en los distintos deciles. ¿Está bien? Dividís la sociedad en 10 y vas relevando el consumo mes por mes de todos los deciles. Cada muestra es móvil, pero es dentro del mismo sector social. O sea, si vos relevás el primer decil, tenés 12 muestras, 12 o muchísimas más, te estoy dando 12. Sí. Y entonces todos los meses, si no, no vas a tener la misma familia. Sí, haces un seguimiento además de No vas a tener la misma familia registrando todos los gastos el mismo año. Entonces le decís por mes. Entonces, una unidad pasan a ser 12 familias que te hacen un año de la misma característica. De hecho, que son miles, no que son solo 12 por decir. Es un ejemplo. Si no, serían 120 muestras. No, estamos hablando cómo se hace. Le sacás los gastos medios de cada decil. Y en algún lugar decís, debajo de este decil, cuando vas abajo de todo, ya sos pobre. Obviamente que no es el último decil, porque en el último decil ya estás pegando en otros lugares. Entonces, vos tomás un decil y ves el consumo. Decís, bueno, yo consumo falda, consumo este aceite, consumo esto, y entrás con ese consumo, ¿cuáles son las calorías? Cuando vos entrás y decís, para que el ser humano se reproduzca y la familia se reproduzca, lo mínimo son las calorías, llegás hasta la canasta media que te da esas calorías. Debajo de esas calorías ya sos indigente. Y en esas calorías, cuando llegás a la canasta que te da el mínimo de calorías necesarias para subsistir en una familia, esa es la de pobre. Pero no es el último decil, no es el último decil. Es antes del último decil. Y después tenés, por la inversa del coeficiente de Engels, que es Engels quien fue el que estudió y dijo, estudió lo que comés en una familia. Y después dijo, si vos comés tanto, tus gastos proxy a la comida son todos estos. Transporte, cine, peluquería, bla, bla, bla. De acuerdo a lo que comes, son tus gastos totales. Y ahí sacó una relación, y esa es la inversa de Engels. Con la inversa de Engels te sale la canasta básica total que te define la pobreza. Entonces se calcula la canasta alimentaria. Por aproximación, por variables proxy, la pobreza. Y ahí entonces es que vos tenés los deciles incorporados a la pobreza en la Argentina. Esto que nosotros estamos haciendo es cuando el INDEC de Macri te hace una canasta más exigente y te dice que ahora necesitas esta comida. No te cambiaron las calorías, te cambiaron las comidas que abastece a esas calorías. Y entonces te dice, por eso salieron los 14 puntos de diferencia entre la medición de pobreza antes de Macri y después del apagón estadístico. Hay 14 Entonces Cristina dejó un 25, decía, que dejó 25%. 30, y viste, 30, yo decía entre 25 y 30. Cosa que se da de Alberto, cuando le preguntaron cuánta pobreza dejó el gobierno peronista, dijo 26.9 porque es la medición
de la UCA. En esa medición de la UCA vos le subís los 14 y ya te fuiste a 40. Entonces, con la o sea, el 40 de hoy sería el 26.9 en la época del peronismo. O sea que no es que son comparables. Con esta medición de Macri vas a llegar a 70, que es 54, 55, 56, que es lo que vos encontraste, más los 14, y vas a estar en los 70 y quizás más. Bueno, está ya. Claro, ahí es donde lo que vos le estás generando al pueblo argentino es de una brutalidad manifiesta, porque no es lo mismo que ese shock o sinceramiento de la economía se dé con alguien que entienda lo que pasa abajo que con alguien que no entienda. Bueno, esto va a ser una situación muy cruel. Para no llegar a eso, lo que tenés que hacer es que renuncien Alberto y Cristina y tratar con algún gobernador de dar vuelta a la cosa. Lo que hizo Alberto es ir a Estados Unidos, criticar la política doméstica de Estados Unidos. ¿Podría haber criticado lo del BID? Sí, está bien, la tradición decía que tenía que ser un latinoamericano. Sí, un hispanoamericano o un iberoamericano, está perfecto. Él dice, mire, pusieron un norteamericano, es hora que... Bueno, perfecto, eso... Mire, va, por favor, tratemos de volver, bueno, algunas cosas, pero ir a criticar al gobierno norteamericano ya no tiene, es una sin razón. Porque ¿qué esperan que Biden le diga, sí, tiene razón, este es una bestia, mire lo que hizo? No sé qué es lo que quieren que diga. No lo van a decir aparte, no lo van a decir, porque obviamente es Estados Unidos contra el resto, y ellos son Estados Unidos, no hacen la tontería que hacemos nosotros. Lo de Alberto es no tener... Mire, el lugar donde este muchacho va, el lugar que hace sapo, todo el tiempo. Por eso no está apto, tiene que dar un paso al costado, y Cristina también. Y a partir de ahí, con las características del gobernador que yo humildemente planteo, tratar de dar vuelta a la hoja esta con un nuevo gobierno. Y no hay otra alternativa, La alternativa de Rucaus de adelantar las elecciones lo único que hace es que vamos a terminar con un gobierno de ellos antes de tiempo. Solamente ellos se quieren ganar 6, 8 meses, 10 meses. Bueno, un año se ganan, porque asumirían en diciembre del 23, asumirían en enero, febrero de este año, sí, del año que viene. Así que, claro. No, la única posibilidad de tener una elección digna es que den 6 meses a la economía para que madure con otro esquema, ¿no? Con otro esquema absoluto, peronista. Que es lo que vamos a plantear presentando nuestro plan económico, que lo vamos a hacer en el Sindicato del Vidrio y que obviamente las vamos a invitar como estrellas de ese acto ustedes dos para que engalanen la presentación. No, pero no es una cuestión de engalanar. Sí, para nosotros sí. La cuestión de ganar el evento, con su discurso, con su presencia, con todo lo que nos tiene para iluminar usted y Pimpi. Desde ese lugar decía engalanar. No va a pensar, pero ¿cómo va a pensar? ¿Qué pensaba que iba a decir? ¿Qué pensaba que iba a decir? Y mire, para evitar situaciones, el plan empieza con un asterisco que no es nota al pie diciendo... El presente escrito se adapta a las recomendaciones de las Naciones Unidas en términos de la utilización de los artículos genéricos abarcativos, y etcétera, etcétera. Así que si se tiene algo para decir, váyase a quejar a las Naciones Unidas, como lo hemos escrito. Encontramos que las Naciones Unidas también hizo... ¿No lo vas a tener que revisar vos, Pimpi? Recomienda una expresión que favorezca la equidad y la inclusión. Exactamente, pero usualmente utilizada... o sea, han puesto todo en femenino, me parece precioso. Sí, me parece precioso. Te felicito. De acuerdo a la recomendación de Naciones Unidas, estamos muy para contentas. Que no tengamos ningún ahí sí vamos a engalanar. Estamos muy contentas de que la plan sea hecho. ¿La plan? No, la plan, no, porque plan. eso de la A a mí no me viene. La A. ¿Sabés lo que hemos peleado para que aparezca la A? Ahora nos quieren tapar con la E, por favor. Años, ¿no? Bueno, Evita, cuando daba los cursos de formación política, decía compañeros y compañeras. Mirá vos. Evita. Claro, ese. Eso está muy bien. Mire,
Y para cerrar el tema internacional vinculado a lo que al viaje de Alberto, oportunamente dijimos que empezaba la posguerra en los territorios ocupados y ya están. Ya están. Los recomiendo porque están explicando desde cómo le van a mandar el agua a los ferrocarriles. El agua a Crimea. Me parece que eso ya está. Ya están mandando agua, dicen. Sí, pero no solo eso, ferrocarriles, la escuela. Y le están dando la posibilidad de que se nacionalicen rusos, y a los que no se nacionalicen, como es zona de frontera, no van a tener propiedad. Por lo tanto, es muy difícil que los que hoy son propietarios en las zonas ocupadas, no se nacionalicen rusos, porque aparte es una zona. Y esto va avanzando de acuerdo a lo que hablábamos, ya está saliendo de los diarios, dijimos que iba a bajar el nivel de los diarios, que en algún momento de esto no se iba a hablar, y se va consolidando, y después vuelven, la discusión es hasta dónde quiere Rusia llegar hacia el este, y ese va a ser el debate, fundamentalmente con los norteamericanos. Y del otro lado hay algunos artículos internacionales que ya plantean que está, digamos, la hegemonía de conducción de Xi Jinping ya está empezando a estar en duda, ¿no? Sí, ya han salido. Sí, claro. Que iba a ser comandante jefe del ejército, presidente del PC, presidente del Congreso, presidente no sé qué, presidente, bueno, que todos esos títulos solo los había tenido Mao. Ya está empezando a entrar en duda, que es la manera que nosotros hipotetizamos que iba a ser el desenlace de una China que no iba a sufrir las consecuencias de Ucrania, obviamente. Los chinos son otra cosa y la negociación va a ser otra cosa. Hoy hay una declaración muy importante de la primer ministra neozelandesa, que es socialdemócrata, diciendo que el mundo libre tiene que ayudar a frenar el expansionismo chino en el Pacífico y en el Atlántico. Pero hoy esto está ahí, Neozelanda, imagínense que eso ni estamos hablando. Muy interesante el otro día en un reportaje, que ya no me acuerdo con quién, porque vos parece que vivías dentro de la radio, sobre el tema Angola, ¿no? Aparte de la cuestión, por supuesto, reivindicativa, de señalar el asunto de Arcor y demás, todo tu planteo más geopolítico, ¿no? Claro, porque así fue el planteo del gobierno. Nosotros, como aprendimos de lo que aprendimos, entonces el comercio y la inversión está a caballo de un diseño geopolítico. Ahí lo que estaba en discusión era el Atlántico Sur. En el 2004, cuando fue la primera vez que fuimos a Angola, discutimos el tema del Atlántico Sur con el presidente Santos. Obviamente los brasileños también lo discutían en una alianza con los sudafricanos. Entonces estábamos cruzados, Brasil con Sudáfrica, Argentina con Angola. Lamentablemente el Atlántico Sur quedó para los británicos. Ni Brasil, ni Argentina, ni Angola, ni Sudáfrica. Y por eso está viniendo Johnston. No viene a las Malvinas para decir, ay, vengo a tomar el té a las Malvinas. Viene para decir, este es nuestro territorio. Y todo el mar circundante nos hacemos cargo nosotros. Y le dieron entidad de ciudad, Puerto Argentino, están... Pero esto sería lo continental, o lo territorial, perdón, porque se me olvida. No tiene Él viene a fijar presencia en el Atlántico Sur. Si pensamos que viene por el tema insular y el tema de la ciudad, él viene a decir, volvieron los ingleses, hacemos cargo del Atlántico Sur. Y nos hacemos cargo con nuestros submarinos nucleares y con los submarinos nucleares de los australianos, que son norteamericanos, con tecnología nuestra también, porque son los que le vendieron a los australianos, submarinos nucleares. Con eso vamos a patrullar el Atlántico Sur. Y después vamos a discutir la división de la Antártida. Para eso viene. No viene a decir, ay, qué sé yo, ahora que las cosas están más tranquilas, ¿viste? Ahora que están más tranquilas, viene a decir, el Atlántico Sur es inglés. Ni de Gran Bretaña, ni de Reino Unido. Es inglés, porque son los que conducen. Y de paso es un mensaje para los australianos, que también son bien ingleses, Cuando nosotros vimos esto, teníamos nuestras pretensiones, nuestros espacios, todavía no estaba en el teatro, en el escenario que los ingleses iban a romper con Europa. Pero bueno, este es el desenlace de lo que viene pasando. Mientras tanto, Alberto no sé qué fue a hablar. En vez de decir América para los americanos, que es lo que tiene que decir, porque si están los ingleses en el Atlántico Sur, nosotros tenemos que decir ¿América para quién? Solo para los americanos. Claro. Solo para los americanos, no para los anglosajones, para los americanos.
Bueno, en vez de América para los americanos, ahora ya viene el primer ministro inglés a decir cualquier tontería, pero viene a plantar bandera, ¿no? Y no es sobre Malvinas, Malvinas es solamente el enclave para decir el Atlántico Sur es nuestro. Mire, en esto hay dos posiciones bien claras, los continentalistas y los oceánicos. Esto es una discusión del siglo XIX, no es una discusión de ahora. Esta es una discusión entre el que teoriza sobre estos temas, no son solo los rusos, pero son los británicos y son los norteamericanos. Aquellos que dicen, ojo, que lo que hay que dominar son los mares, porque son los únicos que tienen continuidad. En la vieja disputa geopolítica, quién domina el mar, quién domina el mundo. O que domina los continentes. Los continentes el continente a dominar es Eurasia, por recursos, por esto, es donde es Rusia. Entonces, los rusos dicen, el eje está acá, en la Tierra. Había una teoría inglesa que también sostenía eso. Y la otra que dice, no, vamos por los mares. Y los norteamericanos terminan haciendo, las flotas que terminan haciendo, porque finalmente lo que quieren es el dominio de los mares. En eso coinciden también con los ingleses, y no hay duda que en el dominio de los mares lo que le toca a los ingleses es el Atlántico Sur, que es lo que están pidiendo pista por la Antártida, ¿no? Por el lado de Nueva Zelanda, por el lado de Australia, por el lado de Chile, y el único que podría hacerle objeciones, que es Argentina, acá estamos, con Esper diciendo que las Malvinas son inglesas. Bueno, Bullrich, Patricia Bullrich. Sí. Bueno, imagínense a qué niveles estamos entrando. Era impensable que un dirigente político pudiera decir eso. Bueno, ya no es tan impensable. Ya no es tan impensable, porque ese es el diseño. ¿Por qué lo dice Patricia Bullrich? Porque sabe que es irreversible en el diseño como hoy está planteado. Y nosotros tenemos que hacer un diseño de inserción internacional para que eso no sea irreversible. Por eso decimos América para los americanos. Y los que pensaban que eso se podía impedir con los rusos y con los chinos, lamento decirles que no tienen razón. No. Eso se terminó, la ruta de la seda, todo eso, se terminó. Incluso ahora empiezan a poner duda. Si usted leyó atentamente los artículos de esta semana, la alianza ruso-china, que cuando se firmó ese pacto dije, mire, eso va a durar, ya lo están poniendo en duda. Ya empezaron a poner en duda el último pacto firmado entre Putin y Xi Jinping, que es obvio que no está siendo operativo, no más que alguna que otra cosita. Gitia, reflexionemos seriamente cuál es la inserción internacional de la Argentina, porque nosotros tenemos que legar el territorio que recibimos, como mínimo, y el territorio que recibimos es desde La Quiaca hasta el Polo Sur, como mínimo. Y hoy está en discusión que el Polo Sur, al margen de que sí va a estar en discusión la Patagonia, está en discusión ya nuestro pedazo en la Antártida. Y Alberto hablando tonterías en Estados Unidos, porque son tonterías. Comparado con lo que estamos hablando acá, lo que habló Alberto son tonterías. Es increíble ir a desperdiciar las oportunidades de tener una relación adulta y que te permita plantarte en un espacio americano para decir, en este caso ingleses, go home. Ingleses, go home. Lo podés decir si volvés a la teoría de América para los americanos, que los americanos somos los pueblos mestizos, ¿no? Los pueblos mestizos somos los americanos. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Nos estás escuchando? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bien, bienvenido nuevamente, como siempre. Queremos escuchar tus análisis. Esta semanita está movidita, este festival de bonos no estaría funcionando muy bien. Estamos en un final de ciclo, Gitia. Todos los indicadores señalan en esa dirección. Cuando vos ves un gobierno, un equipo económico que emparcha y sobre el parche pone otro parche, y la situación económica, viste, le exige otra cosa y siguen dando vuelta, eso es final de ciclo. Están sin herramientas y bueno, así vamos quedando, ¿no? Así vamos quedando. Lo que se requiere es para no extremar, digamos, el sufrimiento de la gente, se requieren remedios importantes. En lo político lo dice Guillermo, en lo económico se requiere
alguien que verdaderamente dé credibilidad, que dé confianza, que levante los ánimos. Nada de eso está ocurriendo por ahora. Así que bueno, ahí está. ¿Hola? Hola, Pablo. Nos pareció que te habíamos perdido, pero estás ahí. Sí, Sí. ¿me escucharon? Sí. Perfectamente. Sí, perfecto. Ah, bueno, está bien. Les decía que, bueno, ahí estamos y no hay muchos indicios de que esto vaya a progresar de alguna forma. Hay una interferencia, Pablo. Suelen acontecer estas comunicaciones con interferencias. La expresión de Pablo, no sé si nos estás escuchando ahora, o seguís solo yo. Sí, sí, Sí. escucho. La expresión tuya de fin de ciclo es la adecuada. Hoy, obviamente, lo que ha acontecido en los mercados, tanto el miércoles, jueves, como el viernes, estos que ellos llaman mercado, que es el sistema financiero ampliado y demás, acá y afuera, es una señal muy contundente para el actual ministro, no la esperaba. Es una situación de pérdida de valor de los bonos que prácticamente ya están en valores de default. Está bien, hay bonos que sobre 100 de valor nominal están dando 23, 24, ese es el valor que se está vendiendo, o sea, el 23%, el 25%. Bueno, vos podés decir, no, mirá, todavía falta para el default, bueno, pero ya son valores imposibles. Con un riesgo país de 2.000 y pico de puntos es absolutamente ridículo. Son 20% en dólares que tendría que tener superar eso, 20% en dólares para que vos hagas una... Bueno, es ridículo. No hay ningún proyecto que dé 20% anual en dólares. Me parece que ya le está llegando a la deuda en pesos, que es lo que empezaste a ver. Digamos, Macri tuvo el mismo déficit fiscal y la financió con dólares. Inversores o prestamistas privados extranjeros, y después cuando se quisieron ir vino el Fondo Monetario. Finalmente para eso vino el Fondo Monetario. No alcanzó para que se fueran todos, pero bueno, paliaron un poco la situación. Y tiene un déficit fiscal que lo financia en pesos y llega a su límite. Llega a su límite. Lo que está indicando esta semana, por eso vos claramente decís fin de ciclo, ¿no, Pablo? Claro, porque siempre se habla de default medido en documentos, en bonos, digamos, nominados en moneda extranjera. Pero acá puede haber un default en moneda nacional. Porque la otra solución, si el mercado, la gente, no le quiere seguir prestando al gobierno, es aumentar la tasa de interés interna a niveles muy altos. Y todo apunta entonces a esa recesión que puede ser una depresión. Por todos lados, cuando estamos en una situación, por eso el fin de ciclo es cuando ninguna solución que vos imagines dentro de los esquemas que están actualmente operando, ninguna solución te aleja de una hipercrisis, ¿no? Ese es el punto. Esa es la famosa definición occidental de crisis. Después está la oriental cuando dice, no, detrás de una crisis hay una oportunidad. Buah. Pero la verdadera definición es la que acabas de dar vos. ¿Cuándo hay una crisis? Y cuando todas las salidas son malas. Que es lo que acabas de decir vos. El gobierno se quedó sin capacidad de maniobra, ni económica y obviamente política, porque el desorden... Mirá, Pablo, nosotros estábamos haciendo el evento, este programa el viernes pasado acá, y mientras hacíamos el programa se estaba produciendo una situación tremenda, ¿no? Porque terminó el programa y Culfas empezó a explicar no sé qué cosa sobre un gasoducto, sí. Y resulta que hoy fue a la justicia y no sé, dijo que no, que lo que dijo no dijo y que dijo que no dijo. La realidad es que es un gobierno de inútiles que no pueden enterrar un gasoducto en una llanura, Pablo. Hace 70 años que la Argentina hizo el primer gasoducto con Perón. No es ningún misterio. Y este tiene 600 kilómetros. Pero, escuchame, el otro tiene mucho más. Es una cosa que es impensado lo que está aconteciendo. No pueden. Pero vos lo has dicho muy bien. Mira, Guillermo, es el presidente, pero es también los ministros que lo acompañan. Y eso ha dado bien a las claras Culfas, ¿no? Que para algunos en algún momento tuvo un momento de esplendor Culfas,
de primera plana de los diarios, extraordinario, curva, y hoy le dijo, mire muchacho, me equivoqué. Eso era politiquería lo que estábamos haciendo. Imagínate que un exministro diga eso, ¿no? Que sus expresiones que causaron una conmoción era por una cuestión de politiquería interna. Increíble. La verdad que estamos en manos de personajes que no podemos seguir esto en la Argentina. Yo les pido humildemente que revisen y que renuncien. No están aptos para estar donde están, y en una asamblea legislativa tratemos de elegir un nuevo gobierno antes que la realidad se imponga, porque vos sabés, Pablo, y tenés vasta experiencia en esto, que cuando la realidad se impone y empieza a hablar en la calle, no habla, grita, y grita cada vez más fuerte. Mira los escopetazos. Cuidado con eso, ¿no? Claro. Cuidado. Estamos en una situación muy delicada. Yo me recordaba, y me lo hacían recordar en algunas reuniones, el 89, cuando los almaceneros, los dueños de supermercados chiquititos, iban a la terraza de sus edificios armados para defender su mercadería. Qué tremendo. Cuidado con esos temas, no es broma lo que estamos hablando, Guillermo. Muy bien, Pablo, muchas gracias, muy claro como siempre, y te esperamos el viernes que viene. Y como habrás escuchado, ya avanzamos enormemente en el plan, así que te lo mando el fin de semana para la corrección, faltan agregar algunas cosas. Se lo voy a mandar a Pimpi también, y se lo voy a mandar a Guitia. Para poder culparme de que se demora. Che, estuviste extraordinario Bueno, el lunes en Bahía, porque Pablo, muy bien. Lo vemos, sí, bueno, muchas gracias. Felicitaciones. Después combinamos como le hacemos la revisión. Guitia lo va a mandar enseguida, pero por ahí Mirá, Pimpi busca se separar, demora, busca se demora separar un poco. el Yo estoy frente rompiendo femenino. este frente interno. Busca A ver, Bea, separar el defendeme vos ahora Bea, cuando Bea, tengas que hablar, por favor. Saludos. Chao, Gracias, Pablo, hasta Pablo. luego. Bea, ¿estás ahí? Hola, Bea. Es que se puso el micrófono en ¿Estás mute. muteada? No, lo que pasa es que me pidieron que me muteara Ay, y bueno. ahora me escuchan. Sí, 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 perfecto. te escuchamos, sí. Así que no, sí estuve atenta todo el programa. Buenísimo, Bea, preparaste Excelente programa. un tema sobre Mira, la Fundación en realidad sí, Mediterránea. una de esas lo podemos empezar a abordar y ir viéndolo, porque me parece que yo vuelvo también y profundizaría sobre las exposiciones que hubo en Bahía Blanca, que fueron magistrales, en un marco realmente excepcional, y me parece que es importante resaltar la necesidad de continuar, y yo tomé de todas esas exposiciones que fueron muy buenas, un episodio que marcaron ustedes, creo que lo dijo Guillermo, sobre la necesidad de crear un Ministerio de Desarrollo Económico. Lo pondría como una figura en realidad fotográfica de todo el desarrollo de las exposiciones, que creo que deben ser estudiadas a fondo por cada uno de los que están escuchando este programa y difundirlo. Porque me parece que ahí es donde tenemos que tener claro qué significa un modelo, un plan peronista de desarrollo económico, que sin ninguna duda tiene implícita la inclusión, como decían en una parte del programa, pero además me parece que es importante para contrarrestar, para espejar, para entender cómo un plan económico que está surgiendo con la marca registrada de Melconian y la Fundación Mediterránea, tenemos que contrarrestarlo y ver cuáles son esto que dicen un plan para el que venga, para el que gobierne, como pareciera que no tiene terminal. Y sin ninguna duda la Fundación Mediterránea tuvo un inicio, tuvo un proceso que a mí me parecía importante marcarlo en etapas, para ver qué podemos esperar en realidad de ese plan económico que se contrarrestaría con un plan económico peronista dentro de esta coyuntura. Porque la Fundación Mediterránea tuvo varias etapas, y me parece que es importante, y la que no se conoce, y yo me puse a buscar antecedentes, es la primera etapa cuando se crea la Fundación Mediterránea en el marco de la dictadura cívico-militar, donde el ministro de Economía era Martínez de Hoz y el viceministro era Guillermo Walter Klein, donde Cavallo
acuerda ya como representante de la Fundación Mediterránea, que se crea como si fuesen liberales, industrialistas, donde está Pagani, hoy presente Pagani en los medios, por eso es importante mezclar todo y entender todo con todo, donde se crea la Fundación Mediterránea con una visión, se suponía, industrialista, pero los primeros trabajos que hace Cavallo son con fondos del Estado, con fondos que le da el viceministro Walter Klein en la dictadura para investigar sobre tarifas públicas. Es decir, lo primero que hacen es tener fondos públicos, esos que después, cuando parece que están en los discursos, tienen como un mensaje diferente. Si Cavallo inicia sus trabajos con fondos públicos que le da el Ministerio de Economía de la Nación en plena dictadura para investigar sobre tarifas públicas. Inmediatamente después, esto ocurre, se crea la Fundación Mediterránea en el 77, en el 79 ocurre esto, en el 81 ya se convierte en funcionario de la dictadura dentro del Ministerio del Interior, por un periodo breve, porque después, también por un periodo muy breve, asume como presidente del Banco Central de la República Argentina. Es decir, todo lo que había generado Walter Klein, sin ninguna duda Martínez de Hoz, en el formato económico, lo consolida Cavallo ya con el ministro Lorenzo Sibó, y ya el que le sucede a Videla, que todo por un periodo muy corto, pero hacen algo que es tremendo y que quedó para la historia argentina, que es cuando ellos estatizan la deuda privada, es decir, toman fondos para hacer investigaciones, estatizan la deuda privada y se convierte en deuda pública, los beneficiarios, según las crónicas, los beneficiarios, fundamentalmente 70 empresas, se convierten en aportantes de la Fundación Mediterránea. Con lo cual, todo esto me parece que es importante para saber, en realidad, en qué se va a apoyar y en qué antecedentes de la Fundación Mediterránea se va a apoyar Melconian. Esta es una primera etapa. Nosotros ya lo analizamos en plena pandemia cuando hicimos el recorrido a través de la historia, donde Cavallo deja el ministerio, deja la presidencia del Banco Central, pero a quien lo sucede es su casi hermano, que fue González del Solar, que además también fue confirmado por Alfonsín, por el presidente Alfonsín, del cual pareciera que siempre está para el monumento de bronce, pero la deuda externa la siguió manejando Cavallo en el gobierno de Alfonsín con González del Solar y con Prebisch. Así que esta sería como una primera etapa de la Fundación Mediterránea que la condena la historia, ¿no es cierto? Cuando dicen que en realidad no tiene terminal, que los planes de la Fundación Mediterránea, qué sé yo, están diciendo ahí cuando decimos, bueno, tiene cuatro patas, ladra, sabemos de qué se trata. Entonces, bueno, me parece que entonces es importante que lo analicemos. Hay una segunda etapa, sin ninguna duda, la más conocida de Cavallo, donde se hace casi popular Cavallo, después de estos antecedentes, donde bajo la presidencia de Carlos Menem, primero se convierte en canciller y después asume el Ministerio de Economía, donde, ya lo hablamos en los últimos programas, él en realidad toma el plan de convertibilidad, lo transforma ya con inconsistencias, como dice Curia en su reportaje, con inconsistencias, pero toma un plan que en realidad descalificó como canciller cuando en realidad estaba presentándolo Curia, un plan consistente en tiempo y forma, porque los tiempos son distintos cuando se diseñó el plan de Curia a cuando lo aplica distorsionado Cavallo. Y no solamente que lo aplica, sino que se enamoran, como dice Curia, de ese plan, y esa es la etapa de gloria de Cavallo. Pero Cavallo también fue el ministro de la Rúa, y entonces cuando es ministro de la Rúa, la bomba que había armado y que se enamoraron y persistieron en esa bomba,
le explota en el gobierno de la Rúa. Con lo cual, la Fundación Mediterránea es como que va a las sombras, se llama silencio, porque en realidad venían de un fracaso enorme de su candidato preferido y referente, Domingo Cavallo. Entonces ahí tenemos otra etapa que teníamos que realmente profundizar. Del silencio vuelven ahora a ser tapa de los diarios y aparecen como, bueno, ahora tenemos un nuevo Cavallo, que es Melconian, y ese Melconian aparece en realidad en un formato diferente, no en el que estaba acostumbrada la Fundación Mediterránea de tener un formato cordobés, federal, sino que llega, y de referentes industrialistas, llega de la mano, según también afirman las crónicas, que ahora, bueno, Brito, hijo, de la mano de un mercado financiero o de un sector bancario, como lo quieran definir, las crónicas dicen muy claro, es decir, Melconian es una figura que tira abajo la idea fundacional de la entidad de pensar desde Córdoba, desde el interior. Más porteño no hay. Tampoco tiene el perfil productivista, industrial, que se tiene acá, es de un liberalismo que no es el de la fundación. Eso es porque en realidad se armó una grieta, ahora que todo el mundo se habla de grieta, dentro de la Fundación Mediterránea, entre los socios fundadores, donde hoy la que preside la Fundación Mediterránea es la hija del fundador del 77, pero ella ni se enteró de estas negociaciones con Melconian y que la figura que iba a representar y iba a dar luces nuevas a la Fundación Mediterránea era un porteño como Melconian, que representa en realidad, según también la representatividad que van teniendo, a los laboratorios y a los bancos. Entonces, hoy tenemos un formato muy, muy diferente de esa Fundación Mediterránea, y sería importante clarificar, que todo el mundo sepa cuáles fueron todas las etapas de la Fundación Mediterránea, cómo fueron generando candidatos, y hoy tendríamos que entender y que poner en blanco y negro si Melconian se va a espejar con el Cavallo de la dictadura cívico-militar, con el Cavallo de los 90 en el marco de la globalización, el consenso de Washington, o va a ser el Cavallo de la Rúa, donde le explota la bomba, y bueno, nos deja el 2001 que nos dejó. Por lo tanto, me parece que es importantísimo el tema de haber presentado, y la verdad que les agradecemos haber presentado un plan económico, bueno, estemos presentando un plan económico de desarrollo económico, y que ese sea el eje de este modelo peronista. Sí, bueno, hay para más, pero tenemos poco tiempo. Bueno, lo seguiremos tratando seguramente, Bea, porque nos parece que es un tema muy vigente y para nada alentador para el pueblo y la economía argentina. Antes de despedirnos, quería rendir homenaje a la resistencia peronista. Ayer fue 9 de junio. Tal cual. Valle, con ese heroísmo, se plantó frente a la dictadura y a quienes hicieron el golpe, Aramburu y Rojas en ese momento. Bueno, los fusilamientos de León Suárez, y digamos, eso enmarca lo que fue la heroica resistencia peronista, todos los mártires y quienes dieron la vida por la patria y por Perón, nuestro sentido homenaje. Muy bien. Amén. Itea, terminó el programa. Terminamos. ¿Quién nos acompañó? Bueno, acá está Noelia, nuestra operadora top, a quien siempre agradecemos, Fernando Molgaray, a todo el equipo de Radio Caput, a todos y a todas nuestras oyentes, y bueno, un fuerte abrazo peronista, que tengan un buen viernes y un buen Usted, como vino vestida, se nota que va a tener un buen viernes. buen fin de Nosotros nos semana. vamos a cenar,
Y mañana tenemos este evento en el parque, ahí a las 2 de la tarde, con Pimpi. ¿En qué parque, Moreno? El parque, Parque lo que pasa, claro, Patricio. yo soy de ahí, que hice la primaria, por eso el parque, vio como hay una embajada, para mí hay un parque, que es el Patricio. Mira vos. Claro, en realidad no es cierto, pero uno decía el parque, le dice al Parque Patricio. Muy bien, Estuvo entonces- muy bien la observación que hizo. Pero claro, cuando uno hablaba del parque, era el Parque Patricio. En el Parque Patricio yo fui a la escuela allá. Así que a las 2, Pimpi. A las 2. Bueno, a las nos 2 de la vemos tarde. ahí, con ahí la esperamos, compañera, esperamos a los con compañeros y a las las compañeras. compañeras de Lío que están siempre ahí en el parque, convidando un poco de chocolate, mate cocido para aguantar este frío. Ujú. Un lindo equipo de compañeros. Nos vemos. Fuerte abrazo peronista, Vitia, Pimpi. Nos vemos el vemos. viernes. Hasta la próxima.